Bueno, muy buenos días a todos de nuevo. Aquí estamos ya todos preparados, ansiosos, con muchísima ilusión de vivir una segunda jornada dentro de esta feria virtual de innovación y de emprendimiento social ante el reto demográfico y la inversión de impacto. En la jornada de ayer tuvimos la oportunidad de conocer muchísimos conceptos en torno pues a las nuevas economías, al triple balance, conocemos ese libro blanco, ¿verdad? Y esta mañana también lo vamos a hacer, lo vamos a llenar de contenidos muy interesantes. Ya están llegando todos los asistentes, nuestros ponentes, para poder disfrutar de esas conferencias que empezarán en nada, justo en unos minutitos, pero bueno, no podemos olvidarnos de ese gran momento que pudimos vivir ayer con el corte de cinta virtual junto al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, don Francisco Salado, y también con Natasha Rivas, con la vicepresidenta cuarta y responsable del área de innovación y despoblamiento. Y a mí, de verdad, me hizo tanta ilusión que me gustaría volver a hacer ese momento, me gustaría darme un paseíto por los stands, por esa área expositiva de nuestra feria, ¿verdad? Para ver cómo están los expositores, todas las empresas que están ahí ubicadas en todos esos ejes que tienen mucho que ver con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2020-2030, y por eso pues nos vamos a ir. Mira, aquí tenemos, esta es nuestra interfaz para poder ir a cualquier parte, y vamos a irnos a las áreas de exposición para poder ver esos stands y poder ver esos ejes. Eso es, aquí tenemos todos nuestros ejes de área de actividad, podríamos hablar. El otro día ayer los estuvimos explicando, y vamos a ver, nos vamos a meter por aquí, vamos a bichear un poquito para ver alguna empresa de construcción sostenible. Mira, aquí tenemos 3 empresas, vamos a pinchar aquí, a ver, Groncode, a ver, vamos a bajar un poquito. Groncode es una empresa, si no me equivoco, que se dedica a hacer, pues, bueno, aquí lo tenemos el vídeo que podemos ver perfectamente para que cualquiera se pueda enterar del área de actividad de estas personas y de esta empresa en concreto. Fíjense, pues tenemos aquí una explicación estupenda. Esto parece una especie de cabina de inodoro que solemos usar, pero tiene una apariencia distinta. Vamos a bajar a ver la definición de Groncode. Aquí tenemos, es una empresa nacida del seno del Valle del Guadalhorce, y su propósito es construir un mundo más sostenible gracias a la fabricación de cabinas de baños secos. Pues es justo lo que estábamos viendo. Vamos a hablar con ellos, a ver cómo están. Vamos a irnos al chat, ya sabéis que lo tenéis justo abajo. Lo abrimos, ya ellos están, bueno, este es el mensaje, ahí está. Hola, buenos días. A ver, le podemos preguntar a Adri Escudero. A ver, nos ha interesado mucho vuestra iniciativa. ¿Cómo funciona el sistema de recogida de residuos? A ver, ¿qué nos contestan? Hola, buenos días, muy bien. Bajamos un poquito para ver qué más nos contestan. A ver, ¿qué nos dice Adri Escudero? De cómo funciona ese sistema de recogida de residuos, porque claro, si es un váter seco, entendemos, de hecho lo pone en la definición, que el objetivo es que sean sostenibles. Ay, claro, es que estaba escribiendo mucho Adi Escudero. Para entender bien cómo funciona el baño hay que saber que los desechos se separan, orina y heces, mediante un separador de orina colocado en la taza del inodoro. Los desechos se almacenan en diferentes depósitos, ayudando así a su posterior utilización, como fertilizante en el caso de la orina y el abono o compost en el caso de las heces. Utilizamos un material secante, serrín, cáscara de arroz, ceniza, etcétera, que añadimos cada vez que defecamos, eliminando olores tras su uso. Bueno, qué interesante, qué maravilla, qué interesante. Me ha encantado, Adrián.
te vamos a dejar ahí en tu stand tranquilamente. Queremos conocer a más empresas. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Eso es. Muy bien. Vámonos para atrás a otro pabellón. A ver dónde nos podemos... Ay, soberanía alimentaria, que me interesaba muchísimo, y aquí tenemos varias empresas. Sierra Bella. Qué cosa más bonita de nombre. Muy bien. Vamos a ver Sierra Bella, que tenemos aquí jardinerías, parece el sector que se dedica. Aquí tenemos su vídeo también. Vamos a leer la definición. Sierra Bella nace con la ilusión y el esfuerzo de 3 socios enamorados de la jardinería y de su comarca. Se sostienen sobre los valores cooperativos, donde la generación de empleo en nuestro entorno rural es fundamental. Hoy día es la empresa referente por su permanente innovación, su apuesta por la sostenibilidad. Ah, qué bien, pues vamos a hablar con ellos. Vamos a ver qué le podemos preguntar también a Sierra Bella. Noemí Sierra Bella. Veo que marca en las diferentes, haciendo que hacéis hincapié en la igualdad de género en vuestro activo humano. ¿Cómo ha influido vuestra actividad en el impulso de estas características? O sea, del tema de la igualdad de género, ¿no? Y del tema de impulsar la actividad económica en las personas, ¿no? En vuestra zona de influencia. Vamos a ver qué nos dice Noemí. Porque claro, esto es muy importante, esta es la base, ¿no? de una de las bases de la innovación social, ¿no? El también mejorar la vida de las personas en unos entornos que no tienen tanto desarrollo, a lo mejor productivo, como en otras zonas de otra geografía, ¿no? Que hay a lo mejor más densidad poblacional, hay más industria. Estamos hablando de entornos rurales, estamos hablando de la Sierra de las Nieves, o sea, es un entorno paradisíaco y de una actividad económica que está relacionada pues, con eso, con el medio ambiente, con toda el cuidado, ¿no? De lo que es la flora y fauna de aquella zona, que es maravillosa y que a todo el mundo de verdad, le digo que la visite. Parece ser que no veo si Noemí está ahí, porque puede ser que no esté. Bueno, pues vamos a buscar otra, puede ser que no esté. Vámonos de todas maneras ya a la parte, ya creo, vamos a dejar de visitar la parte expositiva y vamos a recoger, porque yo creo que ya es hora de que vayamos yéndonos a lo que es la parte de nuestras conferencias. Vamos a seguir con la jornada de hoy, día 29 de abril, pues en torno a hablar de lo que es todo esto relacionado con el emprendimiento social, con la innovación, y hoy vamos a tener la oportunidad de también volver a hablar sobre conceptos como, en este caso, pues, ¿qué os puedo decir? La inversión de impacto, ¿no? Para el emprendimiento social, un concepto del que venimos hablando desde ayer, pero que en el caso de la jornada de hoy vamos a seguir ahondando. En este caso vamos a tener a continuación una ponencia pues a cargo de Raúl Mir, founder y CEO de Ángela Impact Economy, y Emilio Ayat, socio de Creas Impacto. Pero para hablarnos mejor de ellos y para hacer la presentación pertinente, vamos a darle la bienvenida a don Francisco Salas Márquez, que es el director gerente de ProMálaga, al que además me gustaría saludar porque hace mucho tiempo que no nos vemos. Francisco, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ana Belén. Hace tiempo. Con eso de la pandemia se echa de menos esa cercanía. Desde luego, de la gente con la que además se comparte tantas pasiones, ¿no? Como es el tema del emprendimiento. Pues Francisco, la palabra es tuya. Estamos deseando escucharte y también escuchar a nuestros ponentes en esta primera conferencia de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, estamos deseando escuchar a los ponentes. Exacto. Vamos a tener ahora, la verdad es que vamos a empezar fuerte. Esta segunda jornada vamos a empezar muy fuerte porque no son ponencias. Vamos a tener un diálogo entre Raúl Mir y Emilio Allanz. Y os cuento un poco de ellos. Emilio, como ya ha dicho Ana Belén, es socio de Creas Impacto. Emilio desde 2019 pues participa en este fondo, uno de los fondos de impacto pionero y referente en España, que gestiona unos 30 millones de euros. Creas, aunque bueno, él no lo contará, pero sobre todo integra propósito y capital, y desde 2008 invierte en compañías sociales que buscan la mejora de la sociedad y del planeta. Antes de incorporarse a Creas, pues Emilio fue director de inversiones de varios fondos de Venture Capital y Capital Crecimiento, en España fundamentalmente, invirtiendo en sectores como ciencias de la vida, equipos médicos, software, telecomunicaciones y energías renovables, entre otros. También ha trabajado en Estados Unidos y Reino Unido, fundamentalmente en fusiones y adquisiciones. Emilio es licenciado en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE,
También es analista financiero certificado, coach certificado y además también es mentor en varias universidades y entidades educativas como el Instituto de Empresa y CESIF. Por su parte, Raúl Mir, fundador y CEO de Ángela Impact Economy, pues inició su carrera laboral en Banesto. Es decir, los dos son sectores del dinero. Empezó en el año 99, donde llegó a ser responsable de tesorería y mercado de capitales en Cataluña y responsable de recursos de grandes empresas en Levante. En 2009, a Raúl le ficha la Caixa para desarrollar la banca por segmentos y participar en la transformación hacia lo que hoy es CaixaBank. Bueno, y ahora ya es un monstruo. Allí hasta 2018 ocupó el cargo de director territorial de banca privada y premier de la Comunidad Valenciana. En su última etapa en CaixaBank, Raúl fue director de desarrollo de negocio de Day One. Day One es esta división especializada de CaixaBank para startups y empresas de base tecnológica, innovadoras y alto potencial de crecimiento y todo el ecosistema inversor. En la actualidad, pues Raúl es socio también de Speed Out Advisory, que es un despacho de servicios profesionales para empresas e inversores, fundamentalmente en consultoría en procesos de innovación abierta y corporate venturing. Invierte con Savvy Inversiones en más de 10 compañías y fondos y, como hemos dicho, pues es fundador y CEO de Ángela Impact Economy, que es una compañía que tiene como objetivo invertir y ayudar a invertir en economía de impacto. Ayudar también a crear empresas de tecnología e innovación de impacto social y medioambiental que generen soluciones a los problemas identificados por los ODS. Y también transformar el tejido empresarial tradicional, introduciendo modelos de negocio sostenible y digitalización para medir e impulsar el impacto generado por la estrategia de las empresas. Mucha inversión, mucho impacto, emprendimiento social. Raúl, Emilio, queremos escucharos, la palabra es vuestra, así que adelante. Pues muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias también a todo el equipo por contar con nosotros en un evento como este. La verdad que, como bien decías, hace falta mucho más contacto y nos encantaría poder estar ahí y poder estar físicamente. Yo creo que si el año que viene se vuelve a hacer, nos apuntamos, Emilio y yo, a una visita a Málaga y estar presencialmente hablando de inversión de impacto y de emprendimiento social. La verdad es que, bueno, ya íbamos a contar nosotros un poco quiénes éramos y qué hacíamos, pero la presentación lo ha recogido prácticamente todo. Entonces, Emilio, si te parece, vamos directamente al lío, ¿no? Y no sé, yo creo que empezaría por cómo una persona como yo, que viene del mundo más tradicional, una persona que se ha formado en el ámbito de la banca y que estoy rodeado porque mis socios y las personas que están alrededor mío también provienen de mundos más tradicionales. ¿Por qué llegamos a este camino, ¿no? A este punto del impacto social y medioambiental? Y a mí me gustaría decir que, por ejemplo, allá en el 2018, que fue cuando os conocí a vosotros, conocí a CREAS y conocí todo el ecosistema de impacto social y medioambiental en España, a través de la mano de, en aquel momento, Foro Impacto y el SPEINAV y la adhesión de España al GSG creo que, si no recuerdo mal, por junio del 2019, ¿no? Del 2018 al 2019. Y que, estando en aquel entonces en una entidad como CaixaBank, de repente descubrimos que había una cantidad de empresas, fundaciones, gestoras bastante reducida entonces, pero que tenía mucha solidez al respecto de lo que se buscaba, ¿no? Que era evolucionar una economía hacia el impacto social y medioambiental. Y en aquel entonces, en el 2018, yo recuerdo que me hablaban de inversión de impacto y no tenía muy claro qué era, ¿no? Yo sabía que era el private equity, sabía que era el venture capital, pero no tenía muy claro que había una inversión que intencionadamente buscaba solucionar una serie de problemas identificados en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible y que buscaba, ¿no? el avanzar en el impacto positivo medioambiental y en el impacto positivo en el ámbito social. Cuéntanos tú cómo era aquel ecosistema en el 2018 y cómo ha evolucionado hasta aquí, ¿no? Y el mundo de la inversión de impacto, ¿cómo ves tú que ha ido creciendo y evolucionando? Que creo que ha sido, pues, una forma notable e interesante. Bueno, pues oye, gracias, Raúl, por la pregunta.
Un gusto estar aquí. Me sumo a esas ganas de poder estar en Málaga, que es un lugar tan fantástico y tan maravilloso, ¿no? Y especialmente en esta época del año donde se está mucho mejor que en cualquier otro lugar de España, prácticamente, ¿no? Pues mira, antes del 2018, y hago un pequeño inciso, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hemos llegado del mundo tradicional a la inversión de impacto, ¿no? ¿Cómo hacemos ese recorrido personal? Yo hace mucho tiempo empecé a sentir que en mi epitafio pues no quería que pusiera este hombre le hizo ganar un 30% a sus inversores, ¿no? La verdad es que había algo más que tenía que tener más trascendencia y más sentido a lo que hacía y a lo que hacíamos. Y por hacer la historia corta, pues yo creo que la inversión de impacto permite integrar, antes hablábamos de integrar capital y propósito, y yo creo que es integrar dos grandes pasiones. Una es apoyar e impulsar a empresas y a emprendedores que están construyendo cosas que tienen sentido y que son relevantes para el resto de la sociedad y para el medio ambiente, y al mismo tiempo, pues digamos que utilizar el capital como una manera de generar bienestar y de impulsar el capital privado hacia las cosas que tienen sentido. En el 2018 el ecosistema yo creo que estaba en una fase, diría, de infancia, Raúl, más o menos. Yo creo que pocos fondos, poco dinero en manos de gestoras privadas. Yo creo que un ecosistema muy incipiente, ¿no? Y la verdad es que es curioso cómo en 2-3 años este niño se ha convertido en un adolescente, y entonces ahora yo creo que estamos viendo una especie de eclosión primaveral de nuevos fondos, nuevas medidas, y yo creo que es una ola que viene con mucha fuerza, es una ola que responde yo creo que a un cambio de conciencia generalizado a nivel mundial. Si no queremos ponernos excesivamente místicos o trascendentes, pues al final no deja de ser una tendencia que viene fuerte desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, apoyada por clientes, apoyada por reguladores, apoyada por inversores, donde básicamente nos estamos dando cuenta de que tiene sentido el poder aportar recursos y apostar por una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Y esas cosas pues tiene que ver con ayudar a resolver muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad, como planeta, que es la casa común en la que vivimos. Y claro, es muy difícil gestionar lo que no se mide, ¿no? Entonces, por lo tanto, parte de la inversión de impacto no solo la intención, sino también la necesidad de poder medir lo que se hace. Yo, claro, en ese ecosistema creciente donde han empezado a aparecer nuevos actores, ¿cómo Ángela y Raúl, y te devuelvo un poco la pregunta, apuesta por empezar a invertir, a participar, a trabajar con fondos, ¿no? Sí, pues un poco al hilo de lo que comentabas de esa transición de lo tradicional a la economía de impacto, a la inversión de impacto, ¿no? La inversión más tradicional busca un retorno financiero con tu dinero y la inversión de impacto combina ese binomio de rentabilidad-riesgo con una tercera derivada que es el impacto, y que es importantísimo medir, obviamente, como decías, y ahora luego hablaremos un poquito de esto. Yo me doy cuenta por allá por el 2019-2020 que los grandes inversores de banca privada, los que ya había estado durante 8 o 10 años ayudando a invertir, empiezan a preocuparse por, como tú decías, ¿no? lo que te pasó a ti al respecto de ese epitafio, que preocuparse en cuanto a invertir en algo diferente y tener cierta conciencia dentro del mundo de sus decisiones en la inversión. En Ángela lo que hacemos es querer aprender de los que ya llevaban más tiempo haciendo inversión de impacto, y lo que hemos hecho ha sido montar un pequeño vehículo de coinversión en el que invertimos únicamente los socios de Ángela y el entorno más cercano, y lo que hemos hecho ha sido buscar quién lleva ya tiempo haciendo inversión de impacto para aprender de lo que hacen y conocer qué tipología de proyectos son los que reciben más inversión, qué tipología de inversores son los que están destinando parte de su patrimonio a la inversión de impacto, y sobre todo empezar a tener un cierto track record, una cierta experiencia que nos permita saber y aprender del mundo de la inversión de impacto, ¿no? Que como bien sabes, en países, en otras zonas del mundo, como en países anglosajones, sobre todo pues, en Reino Unido, en el norte de Europa, en Canadá, en Estados Unidos o en Nueva Zelanda y Australia, nos lleva de ventaja pues, unos 10, 12, 15 años de incluso algo más, ¿no? En cuanto a esta tipología de inversión. Y luego también lo que queríamos era aprender
esa diferencia entre lo que es inversión de impacto social y medioambiental, lo que es inversión con criterios ESG, lo que es inversión socialmente responsable y lo que es inversión tradicional, ¿no? Porque ahí hay una delgada línea al respecto de qué es inversión de impacto y qué no. Y tú y yo los dos compartimos mesa en el Comité de Inversión de Impacto de ASCRI, que sabes que tiene una determinación por impulsar y por ayudar del mundo de la inversión de impacto. Al respecto de esto, ¿no? De que la inversión de impacto tiene que buscar una cierta intencionalidad. Los proyectos que son invertidos por inversores de impacto tienen que tener una cierta intencionalidad en cuanto al propósito del modelo de negocio, ¿no? No que la consecuencia del modelo de negocio sea una reducción del impacto negativo, que eso es inversión con criterios ESG, pero sí que haya una cierta intencionalidad de querer solucionar un problema en el ámbito social o medioambiental concreto. Y ahí creo que aprender de vosotros, y por eso elegimos ser inversores de CREAS, nosotros Ángela Impact Economy lo que hemos hecho ha sido en ese pequeño vehículo seleccionar 3 fondos de impacto que pensamos que tienen ese conocimiento que nos puede ayudar a aprender, ¿no? Y seleccionamos entre los 3 a CREAS, y de hecho creo que fue el primero, y tú y yo nos vimos, si no recuerdo mal, en el South Summit, y te contaba toda la película y tú me decías qué chulo que la gente del mundo más tradicional de verdad vea esto, ¿no? Y esta mañana o ayer, no recuerdo, te contaba, cada vez tenemos a más gente interesada en aprender con nosotros qué es el mundo de la inversión de impacto, ¿no? Y esa es nuestra aproximación, ¿no? Querer aprender. Hemos empezado con estos 3 fondos, como te decía, y luego también hemos comenzado con inversiones directas muy concretas en 3 ámbitos que nos preocupan mucho, como es el ámbito de la salud, como es el ámbito de la construcción sostenible y como es el ámbito de la educación. Creo que son 3 ámbitos y que compartimos, porque dentro de la tesis de vuestro fondo compartimos algunos de ellos. Inversiones directas en proyectos muy concretos que aterrizan muy bien el impacto que quieren generar, ¿no? Que es una de las variables. Y ahí, te toca, te pregunto yo a ti ahora, ahí sí que creo que es importante el que todos los emprendedores sociales que nos están escuchando sepan qué criterios son los que utilizamos a la hora de seleccionar un proyecto para ser invertido o no. Obviamente son criterios que cambian dependiendo de la tesis de inversión de los fondos o dependiendo de si somos inversores a pequeña escala como podemos ser nosotros o si es una gran gestora o un gran fondo como el vuestro, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo seleccionáis vosotros proyectos para ser invertidos y démosles algunas pistas, ¿no? A los que nos estén escuchando. Claro, fenomenal. Pues voy a hacer varios comentarios, Raúl. Hazme un gesto, tócate una oreja, si ves que me enrollo mucho, y así sé que tengo que cortar, ¿no? Pero nada, un par de mensajes, ¿no? Yo creo que muchas empresas, independientemente de su tamaño, ¿no? Empresas, organizaciones, yo creo que la mayoría saben lo que hacen, algunas saben cómo lo hacen y quizás no tantas se preguntan el por qué hacen lo que hacen o para qué hacen lo que hacen, ¿no? Nosotros yo creo que un poco le dimos la vuelta y empezamos en el para qué. Y el para qué guía todo lo demás, ¿no? Y yo creo que decidimos no quedarnos inmóviles al borde del camino, como decía Benedetti, y ponernos en marcha y hacer, pues, con lo que sabemos y tenemos, pues tratar de hacer lo mejor posible. Y ese posible es un mundo mejor, y eso es en lo que creemos, ¿no? En lo que nos motiva y nos mueve, pensando que el capital y la canalización de inteligencia, recursos financieros, talento, network, etcétera, es una manera de construir una sociedad más justa, más inclusiva, y lo hacemos enfocándonos en varios verticales, como tú has señalado algunos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los problemas que realmente tenemos como sociedad, porque son retos que nos desafían. Yo creo que los ODS son del año 2015, son una muestra de que un pacto de la humanidad es necesario para poder resolver retos que no pueden resolverse país a país, porque son absolutamente colectivos y globales, y el cambio climático yo creo que es uno de ellos. A nivel de España luego tenemos nuestros propios desafíos, ¿no? Creo que en el ámbito de la educación el fracaso escolar y sobre todo, por ejemplo, en Andalucía está por encima del 20%, el paro juvenil en España y también en Andalucía está por encima del 35%, etcétera, 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 ¿no? Tenemos una pirámide demográfica que por lo tanto está poniendo presión en el sistema de salud y en nuestros mayores y pacientes crónicos y complejos, y así podría seguir con una larga lista de temas que son relevantes sobre los que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y la inversión pública y la inversión filantrópica pues no es suficiente, y lo que es necesario es que el sector privado se anime, y la manera de que se anime es que se pueda hacer rentable el bien común.
Y en eso estamos, y eso es lo que nosotros, los fondos de impacto, pues estamos buscando hacer, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues lo hacemos con los recursos que tenemos y por lo tanto podemos invertir y estamos tratando de construir una cartera de 10-12 compañías con este vehículo. Llevamos casi 8 inversiones hechas. Invertimos entre 1 y 4 millones por compañía. Lo podemos hacer solos liderando, coinvirtiendo con otros o siguiendo rondas más grandes, porque al final lo que a nosotros nos mueve es el impacto, ¿no? Pero puestos a elegir, preferimos liderar o coliderar. Invertimos en compañías que ya tienen cierta atracción, ¿no? Que ya tienen una facturación pues, cercana al 1.000.000 de euros, más o menos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el riesgo tecnológico, pues es una compañía que ha inventado un nuevo tipo de filtro para el agua, me invento, ¿no? Bueno, pues el riesgo tecnológico ya está bastante despejado y desde el punto de vista comercial, pues ya tenemos facturas, clientes, cierta atracción, ¿no? El 80% de nuestro fondo se invierte en España, el 20% lo podemos hacer en la Unión Europea, porque nuestro principal inversor, que igual no dijimos, es el Fondo Europeo de Inversiones, ¿no? Y por lo tanto, pues hay un mandato muy claro de hacer impacto en España y de hacer impacto, o mejor dicho, de hacer impacto apoyando a empresas españolas, a pesar de que el impacto luego pueda, evidentemente, internacionalizarse, ¿no? Y buscamos compañías pues, que tengan pues ese perfil ya de cierto crecimiento, y nosotros somos un actor que lo que hace es impulsarlas, ¿no? Y potenciar ese crecimiento. Gracias por el gesto. Entonces, creo que el resto no me veía, porque cuando hablas tú te veo a ti, pero que sepáis que le he dicho, digo, date prisa porque se nos va el tiempo. claro. Nos acaban de avisar que en 5 minutos nos preguntan. Oye, pues entonces yo creo que vamos a un tema que es clave, que es, oye, esto del impacto está muy bien, ya entiendo qué hacéis, ya entiendo cómo lo hacéis, ya entiendo que hay gente que le preocupa, pero oye, esto del impacto, que la gente habla de medir. ¿Eso qué quiere decir? Y eso en sí mismo es un melón grande, ¿no? Yo creo que vosotros estáis ahí haciendo progresos muy interesantes, Raúl. Sí, la parte de la medición creo que es lo llamamos la piedra filosofal, y creo que es una de las primeras cosas que también estuvimos hablando tú y yo al principio de toda esta relación. Nosotros lo que hemos hecho ha sido sobre todo intentar homogeneizar de alguna manera todos aquellos estándares de medición internacionales que se están utilizando para medir el impacto. Digamos que hay un cierto consenso en cuanto a la medición de las actividades que se realizan dentro de una empresa, sea cual sea, y sí que hay una cierta capacidad de medir, generar métricas al respecto de qué es lo que hago, ¿no? Y esto, pues, no solo en el ámbito del emprendimiento, también en el ámbito de la empresa tradicional, sobre todo con el tsunami regulatorio que estamos viendo que ha llegado para tanto condicionar la inversión de capital con la nueva norma de divulgación de finanzas sostenibles, como para condicionar la actividad de las empresas con la nueva norma de estado de información no financiera, ¿no? Ahí sí que hay infinidad de métricas o de sistemas de medición que convergen la mayoría en las mismas variables y que sí que te ayudan a medir qué es lo que hago. El problema es lo que hago, ¿cuánto está impactando? Esa es la gran, creo que es la gran duda o el gran reto que tiene el ecosistema. Y ahí creo que la tecnología nos está ayudando mucho al respecto de la medición de intangibles, cosa que pues hace unos 10, 12, 15 años era muy difícil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora somos capaces de medir la huella de carbono sin ningún tipo de problema a golpe de tecla. Hay programas y hay softwares que te ayudan a medir las cantidades de toneladas de CO2 que una fábrica emite, ¿no? Pues en el mismo ámbito creemos que se está desarrollando una tecnología sobre todo centrada en softwares con algoritmos, con inteligencia artificial y con determinado tipo de tecnología que lo que permiten es empezar a generar métricas del impacto social, el impacto en las personas, que algunas de las actividades o algunos de los proyectos que se están impulsando, invirtiendo, pues están generando, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Tenemos ya con nuestro partner, que es una empresa australiana que está desarrollando una plataforma de medición de impacto, pues tenemos desarrollados unos módulos que lo que miden es el well-being at work, que llaman ellos, ¿no? Que es el bienestar de los trabajadores de una empresa. Somos capaces de, a través de una serie de métricas generadas por las diferentes actividades que realiza una empresa y con unos lead indicators, con los comparables al respecto de las consecuencias que tienen estas prácticas, podemos generar un dato que te dice cuánto de bienestar tiene un trabajador en su empresa.
tenemos bienestar de trabajadores, pero también estamos viendo salud mental, estamos viendo temas que, por cierto, sé que tenemos pendiente tú y yo ver algo en el ámbito de una participada vuestra muy, muy interesante. Y creo que en los próximos años veremos muchísimas iniciativas al respecto de todo lo que tiene que ver con la medición y que es clave. Por ahora, importante desde el punto de vista de un emprendedor, creo que es el que estructure toda su actividad con la visión de que sea medida, de que la actividad sea medida y que además pueda generar información y datos suficientes como para aplicarle tecnología para no solo medir la actividad, sino medir el impacto que genera, ¿no? Que probablemente en muchos ámbitos todavía no se pueda, porque es muy difícil, sobre todo el compararse con otro tipo de impacto. Es muy difícil el homogeneizar qué genera más impacto. Un inversor muchas veces dice, bueno, yo quiero generar impacto, vale, pero ¿qué genera más impacto? ¿Ayudar a las personas con un determinado problema de salud o la limpieza de los ríos? Pues depende, es bastante subjetivo este ámbito, ¿no? En cualquier caso, y por avanzar, no sé si nos queda mucho tiempo, pero creo que están ayudando iniciativas internacionales bastante interesantes, como puede ser, por ejemplo, Impact Management Project, en el que vosotros utilizáis y habéis participado en diferentes proyectos con este sistema de medición, o, por ejemplo, uno de los más probablemente más tractores del ecosistema de impacto en el mundo, como puede ser el movimiento B Corp, que bueno, que si no recuerdo mal, vosotros certificasteis B Corp hace unos meses y nosotros poco después conseguimos el B Corp Pending, que si no pasa nada este año, pues terminaremos de conseguir nuestra certificación y creo que es una buena palanca, ¿no? El conseguir los estándares o estar dentro de los estándares que B Corp está impulsando. Cuéntanos si quieres un poco lo complicado o lo exigente que es ser B Corp y si merece la pena para los emprendedores empezar por ahí. Sí, bueno, yo creo que complicado no es, en el sentido de que no deja de ser un proceso de certificación y por lo tanto pues tiene un poquito de burocracia y se hace un poquito largo por los plazos que necesita la gente de B Corp para verificar y tal. Yo creo que depende un poco de cómo esté la compañía y hay que dedicarle tiempo pues, para hacer una revisión muy exhaustiva de todos los procesos, de todas las operaciones, de las relaciones con los diferentes stakeholders. Yo creo que merece la pena, aunque solo sea por eso, más allá de conseguir o no la certificación. Yo creo que hablando de la medición de impacto del movimiento B Corp, lo que ponemos un poco en relieve es la necesidad de tener un lenguaje común. Y de la misma manera que es bueno tener un lenguaje común para que nos podamos entender, el mero hecho de ahora nos entendemos porque hablamos en el mismo idioma, ¿no? Esto cae de su propio peso. Y luego yo creo que el pertenecer y compartir sueños, visiones y propósitos también es muy importante. Y creo que la certificación B Corp, más allá de un sello que uno se pone, yo creo que es la pertenencia a una comunidad y saber que compartes una visión y una manera de entender el mundo de los negocios con mucha otra gente alrededor del mundo, ¿no? No solo en España, sino en otros países, y lo haces pues con todo tipo de compañías de tu propio sector, de otros, etcétera, ¿no? Y que hay verdaderamente un movimiento muy genuino de apostar por las empresas como fuerza para hacer el bien común, y compartir pues, todo tipo de experiencias, best practices, etcétera, ¿no? Incluso oportunidades de negocio, por supuesto. Entonces yo creo que desde ahí merece la pena, por ese elemento de revisión de uno mismo, de ver qué hace bien, qué puede mejorar, etcétera. Y dos, en cuanto a que es un lenguaje que todo el mundo o que mucha gente y cada vez más se entiende y además da sentido de pertenencia a una comunidad. Yo creo que esas dos, tres cosas a mí me parece que son relevantes, más allá de que sea un procesito pues un poco a veces complejo, largo, tedioso, ¿no? Pero bueno, yo sí que lo recomiendo. Ante la duda, pues yo creo que nuestros datos estarán por ahí pululando o serán accesibles y encantadísimos de poder atender a quien nos necesite, ¿no? Bueno, si os parece, abrimos el diálogo, vuestro diálogo interesantísimo. Se ve que nunca lo habéis hecho antes, está bastante claro. Madre mía, qué recorrido lleváis. Pero vamos a ver qué nos preguntan los participantes y empezamos con la pregunta que no puede faltar nunca en una charla de las de inversión, impacto y demás. Nos pregunta Natalia Santa Cruz, se lo pregunta a Raúl, pero yo creo que para los dos. A Raúl le pregunta, ¿qué criterios debe cumplir una startup para acceder a una inversión de Ángela Impact Economy? Aunque habéis dado varias claves, pero la buena. Bueno, yo haría la siguiente reflexión. El mundo de la inversión de impacto
para los inversores es exactamente igual que cualquier otra inversión, pero con un añadido, y es que tiene que generar el impacto que la empresa o que ese proyecto esté buscando, ¿no? Me explico. Nosotros tenemos 5 criterios o 4 criterios que utilizamos en cualquier tipo de inversión. Obviamente nosotros no solo invertimos en impacto, hacemos muchos tipos de inversiones y ahí lo que buscamos siempre son proyectos con un buen equipo. Es fundamental, las personas, y eso es algo que para cualquier tema, no solo el mundo de la inversión, las personas son importantes. Buen equipo, que tenga escalabilidad, tiene que ser un proyecto que tenga la capacidad de crecer y de tener un determinado crecimiento. Tecnología, para nosotros también es bastante importante, no excluyente, pero sí que es bastante importante que sea un proyecto en el que se use la tecnología, no que sea un proyecto tecnológico, pero sí que use la tecnología como vector de crecimiento. En el caso de emprendedores o de proyectos incipientes, lo que nosotros hacemos es creer mucho en el delivery what you promise, ¿no? Este concepto de, oye, lo que me has dicho que vas a hacer, hazlo. Y por lo tanto, nos gusta estar muy cerca de los emprendedores durante mucho tiempo antes de que necesiten ser invertidos. A mí no, es verdad que, y esto lo hablamos mucho los inversores, nos machacan con cantidad de mails, contactos en LinkedIn de proyectos y quiero que veas esto y tal. A mí esto me encanta. O sea, no tengo ningún problema en que me lleguen constantemente proyectos, pese a que nos saturen en algún momento. Y ya gestionaremos nosotros esa información para tomar las decisiones como toca, ¿no? A mí me gusta conocer mucho el cómo está evolucionando un proyecto y lo que te dice un emprendedor que va a conseguir 3 meses después lo ha conseguido, ¿no? Y te dice lo que va a hacer en las siguientes 2 semanas y lo consigue. Y te dice lo que va a hacer los siguientes 6 meses y lo consigue. Independientemente de que sea algo muy, muy pequeño, no me hace falta que me digas he conseguido 2.000 clientes, ¿no? A lo mejor simplemente he conseguido ser validado por 2 clientes. Pues eso, por ejemplo, es importante. Y la quinta es, obviamente, que tenga un propósito y que tenga un impacto real, aplicable al medio ambiente o a las personas. Esos serían los 5 criterios. Ok. Marcos, yo creo que a Natalia le ha quedado claro. Marcos Martínez Robles hace una reflexión y pregunta: muchas veces a las empresas pequeñas del ámbito social y medioambiental les cuesta conseguir la atracción que siempre se pide, y más cuando los clientes potenciales son administraciones públicas. ¿Qué consejos dais vosotros para conseguir esa atracción? Y sabéis que se está grabando esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no es una respuesta fácil, ¿no? La verdad es que no lo sé. No sé si la atracción depende de invertir, porque en la medida que invierto puedo tener más capacidad de ejecutar proyectos, tengo más capacidad de empujar comercialmente un producto o un servicio, o incluso la compañía se puede plantear, además de la administración pública, pensar en otros verticales, en otros sectores, en otros segmentos del mercado, donde igual ese producto o servicio tiene sentido y puede haber recorrido, ¿no? Entonces, no lo sé, no entiendo bien qué puede hacer esta compañía como para poder pensar si eso tiene sentido o no. Yo creo que hacer pedagogía y escalar dentro del sector público es complejo y complicado y no sigue las dinámicas, digamos, del mercado fuera del sector público, ¿no? Se dice mucho que entrar es difícil, salir es incluso más. Yo creo que el sector público está de alguna manera cambiando y hay una iniciativa potente, al menos que se está montando desde Madrid alrededor de lo que se llama el GovTech, tecnología aplicada al ámbito público. No necesariamente esta empresa que nos cuentas tiene por qué ser una compañía tecnológica, no lo sé, pero yo creo que es una respuesta complicada. No hay una fórmula mágica. Tal vez la inversión, la capacidad de crecer el equipo, de desarrollar nuevos productos, de abrirnos a nuevos mercados, puede ser una vía de conseguir más tracción, ¿no?
habría que preguntarse qué es lo que le está frenando y entender eso bien, ¿no? Entender bien el mercado, entender el potencial del producto, entender qué es lo que está frenando ese crecimiento, y desde entender exactamente qué sucede podemos pensar en soluciones, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Si queréis a lo mejor dar un último mensaje. Yo quiero dar uno, porque leí por ahí una pregunta de alguien que decía, es que yo soy muy pequeño, esto no es para mí. Yo creo que nosotros, tanto Raúl como yo, somos reflejo, exponentes de un mercado que está creciendo y donde hay instrumentos para, yo creo que diferentes tipos de compañías y diferentes tipos de proyectos, ¿no? Existen incubadoras de impacto, aceleradoras de impacto, fonditos que hacen tickets pequeños en empresas más pequeñas que lo que hace CREAS. De hecho, nuestros orígenes vienen de hacer impacto en fases más tempranas, con tickets más pequeños y con compañías que estaban un poco más incipientes, ¿no? Y nos movimos un poco porque no había nadie 2 pasos más allá. Y sin embargo ya empezaba a haber gente que seguía haciendo cosas chiquititas, ¿no? Y eso iremos haciendo y iremos encontrando el hueco que creemos que a lo mejor no está cubierto, ¿no? Pero sí quería lanzar ese mensaje de esperanza, porque me daría pena que alguien piense, pues el mercado de impacto son estos 2 señores, no hay más. No es así, hay mucho, ¿no? Hay muchas puertas. Si esa persona necesita saber dónde llamarlas, pues que busque la manera de contactarnos y le aportamos un poco de luz, ¿no? Sí, yo iba a contestar a la misma pregunta, Emilio. La verdad es que sí que es verdad que nos conocemos bien. Yo creo que está evolucionando muchísimo el sector de la inversión. Hay, igual que el sector del venture capital hace 10, 12, 15 años, cualquier emprendedor que lo que busca es una entrada de capital tiene que empezar con un business angel o tiene que empezar con un inversor con tickets pequeños que le ayude a validar y que le ayude a evolucionar, ¿eh? El mundo de la inversión tiene sus fases y obviamente hasta que llegas a determinado tipo de tracción, como hablaba antes el compañero, pues no te van a entrar determinado tipo de inversores, pero hay inversores de todo tipo, ¿no? Y hay otras palancas de conseguir recursos, no solo la inversión de capital. Ahora mismo hay iniciativas en el ámbito de la administración de todo tipo. Hay una determinación por parte de organismos como, pues conozco bien, por ejemplo, el IVF, el Instituto Valenciano de Finanzas, pero también el ICF, conocemos también muy de cerca ENISA. ENISA tiene una determinación absoluta por el mundo de la sostenibilidad y el mundo del impacto. Y cada vez más los inversores, independientemente de que sean puros de impacto o no, buscan inversiones que, además de la rentabilidad, generen cierto impacto. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con Emilio que es muy necesario que haya proyectos. De hecho, es mi recomendación y mi última aportación es: necesitamos muchos más emprendedores que desarrollen muchas más iniciativas, que innoven al respecto de los diferentes productos, modelos de negocio, tecnologías aplicables a los retos que tenemos como sociedad y como planeta. Una de las carencias que tiene probablemente el mundo de la inversión de impacto es mayor generación de deal flow. Obviamente, como en cualquier otro sector, pues habrá algunos que sean muy buenos, con equipos muy buenos y que conseguirán inversión muy rápida, y habrá otros pues, que no sean tan buenos y que no conseguirán la inversión tan rápida. Pero que no se desanimen, todo lo contrario. Yo creo que ahora mismo las entidades financieras, prácticamente iniciativas privadas, prácticamente todo el mundo de la inversión está mirando hacia el mundo de la inversión de impacto. Así que muchísimo ánimo y, como decía Emilio, estamos a su disposición para poder, como mínimo, informar al respecto de hacia dónde se tienen que dirigir. Gracias, Francisco. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a los tres, que estamos aquí todos embobados. Sí que es verdad que se ha quedado por ahí una pregunta de cómo contactar con vosotros, pero bueno, eso en la atención, yo creo que en nuestra área expositiva podéis encontrar también esa respuesta, y seguro que nuestros compañeros de Cicerrones Rurales también os pueden dar ese contacto, tanto de Raúl como de Emilio, que bueno, que podremos tenerlos aquí toda la mañana hablando con nosotros y seguiremos aprendiendo un montón, pero también queremos seguir aprendiendo del resto de nuestros ponentes, porque a continuación vamos a tener la oportunidad y el privilegio de poder escuchar a Alberto Alonso, Head of Ecosystem Development, coordinador de la red ibérica de Impact Hub, que va a ser presentado
por Víctor Soya Bárcena, director general del área de innovación y digitalización urbana de nuestro ayuntamiento, del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Perdón, Víctor. Hola, Y Alberto, que también lo estoy viendo. Hola. Víctor y Alberto, que no nos conocemos. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola. Encantado de poder estar compartiendo contigo esta conferencia. Ana ya te ha presentado un poco. Yo voy a añadir algún detalle más, además de ser responsable y coordinador de la red Impact Hub en España y Portugal, en Iberia. Tienes una vida, digamos, muy movida. Has trabajado en diferentes continentes, en Latinoamérica, has trabajado en Asia, en Europa, con cargos de responsabilidad en ONGs, en startup y en alguna consultora. Además tienes el perfil educativo necesario porque eres profesor del grado de Lane. No sé de dónde saques el tiempo, pero además eres voluntario en Economistas Sin Fronteras y en los ratos libres supongo que es donde escribes para el diario.es en la columna de la zona crítica, en la columna de economía de la zona crítica. Vamos, yo creo que con tu experiencia seguro que aportas en esto que nos vas a contar lo que se quiere oír un poco sobre el papel que puede jugar todo el tema este del emprendimiento social y del emprendimiento de impacto en esta perspectiva de recuperación que tenemos ahora mismo en el mundo entero, de recuperación económica causada un poco motivada por la crisis de la pandemia. Hay una posibilidad enorme de hacer las cosas de otra manera. Y entiendo que nos vas a hablar un poco sobre el papel que juega este nuevo modelo de emprendimiento, un poco dentro de este mundo de la recuperación económica que tenemos todos como deberes por delante. Y nada más, recordar que a todos que te estén escuchando, que las preguntas que te quieran ir haciendo, que las vayan enviando a través del chat. Yo a continuación te las traslado y estamos atentísimos a ver qué nos aportas sobre el tema. Venga, Alberto. Muy bien. Para ti pues perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Gracias al fantástico trabajo que estáis haciendo desde la Diputación de Málaga. También al resto de organizadores, ¿no? Como la NOR y la UNE. Si queréis, comparto pantalla porque tengo preparada una pequeña presentación. Mientras tanto, he estado escuchando la fantástica conversación que habéis tenido con Emilio y con Raúl. Estaban hablando de B Corp como certificación desde Impact Hub, la organización a la que pertenezco. Ahora hablaré un poquito de ella. Nosotros somos Impact Hub, nosotros somos B Corp también. Y de hecho estamos encantados no solamente con la orientación que estamos tomando gracias a la certificación, sino también como movimiento, ¿no? Como parte de un movimiento que puede cambiar las cosas. Bueno, si entiendo que ya veis mi pantalla, si hay algún problema técnico, avisadme. Lo que vengo a hablar hoy aquí es del emprendimiento social como pilar de esta reactivación económica. Lo que vengo a hablar de aquí es de todo esto que está pasando, ¿no? Que estamos viendo en la tele y viviendo en nuestras propias carnes y cómo se relaciona esto con el momento que vamos a vivir durante los 2 próximos años cuando llegue el momento de reactivar la economía. Pero antes, sí me gustaría hablar un poquito de Impact Hub. Nosotros somos la red de emprendedores sociales más grande del mundo. Estamos en más de 50 países. Tenemos aproximadamente, creo que ahora mismo, unos 105 hubs en más de 50 países, como decía, y somos más de 1.200 empleados. En España, en concreto, estamos en San Sebastián, en Madrid, en Barcelona, desde donde os hablo, en Zaragoza y dentro de muy poco en Málaga, que no sé muy bien cómo va el hub allí, pero creo que está ya a punto de abrir enfrente de la estación del AVE en un emplazamiento estupendo. Además, también incluimos siempre a nuestros compañeros de Lisboa en esta red ibérica, ¿no? Entrando ya un poquito en todo lo que está pasando, la verdad es que nos han venido bien dadas, ¿cierto?
en los últimos 30 años, y he querido mencionar esto porque las 3 crisis económicas que hemos vivido desde que España forma parte de la Unión Europea y tiene una serie de mecanismos y alternativas diferentes a las que tenía anteriormente, nos hemos visto como que prácticamente cada 10 años hemos tenido una crisis que además se caracterizan porque se han superado en intensidad a las crisis anteriores y además también han sido muy diferentes entre sí. No me gustaría tanto centrarme en la crisis, sino en lo que pasa después, ¿no? En lo posterior. Si os acordáis, hace más de 10 años, en la crisis financiera de 2008, hubo un gran cisma dentro de la Unión Europea acerca de cómo salir de la crisis y hubo prácticamente un bloqueo entre 2 bloques que apostaban por maneras diferentes, lo que impactó negativamente en la recuperación, ¿no? Me gustaría poner aquí sí un punto positivo en el que actualmente ha habido, y para la crisis del COVID, ha habido una respuesta unánime y conjunta, un acuerdo en el pasado julio, que básicamente organiza un consenso desde la Comisión Europea y el resto de países para poder hacer una reactivación conjunta. Además, aparte de esta reactivación conjunta a nivel continental, lo que se pretende con estos fondos es dar un salto en el modelo productivo de los países, y en específico los países del sur de Europa, en el que se pretende también que el modelo productivo sea de más alto valor añadido y en el que podamos estar hablando desde otro sitio, ¿no? Porque la gran pregunta hoy en día es esta, ¿no? ¿Cómo queremos reactivar la economía después de lo que está pasando? Entonces, yo cuando estaba haciendo esta presentación, tengo que reconocer, me metí en Google y busqué obra faraónica y lo que me salieron fueron las pirámides. Al final he terminado metiéndolas porque me parecen un perfecto ejemplo de cómo no deberíamos reactivar la economía. En ocasiones anteriores hemos invertido muchísimo capital en obras muy grandes, muy vistosas visualmente, pero que después no tenían un modelo de negocio asentado detrás que haya permitido generar una gran cantidad de riqueza. Incluso actualmente muchas de ellas son solamente costo. Y frente a eso, ¿qué hay? Frente a eso está la economía real, la economía del día a día. Lo que los economistas llaman economía con mayúsculas. A mí me gustaría incidir que la economía con mayúsculas es precisamente la economía que genera trabajo, la economía de los mercados, de las pymes, de ese día a día que vemos todos y todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Impact Hub creemos que son 2 maneras de hacer las cosas. Afortunadamente, sí se está contemplando en estos planes este tipo de economía, si bien también hay una lucha ahora mismo sobre cómo se van a canalizar los fondos que vamos a ver rápidamente. Sí me gustaría ver también un poquito los números. La verdad es que es una cantidad ingente de dinero que va a ser transferida. En concreto, lo que nos interesa más ahora mismo y por lo que se está discutiendo más es por el mecanismo de recuperación y resiliencia, que son 60.000 millones de euros que le tocan a España. Estos son fondos a fondo perdido. Son para proyectos tractores que permitan cambiar la economía. Y como veis, la verdad es que los fondos que le han correspondido a España en base a los criterios de población, de PIB y de desempleo, pues son bastante altos. Los segundos de la Unión Europea casi a la par con Italia. Bueno, todo esto que os estoy contando se canaliza en España a través de este plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el que se contemplan una serie de ejes y de objetivos y que actualmente ha sido enviado a la Comisión Europea porque la Comisión va a auditar todo esto y de alguna manera no va a dar el dinero y ya, sino que va a coordinar todos los fondos a nivel diferentes países, regionales y también indicando qué tipo de proyectos son aquellos proyectos más interesantes para el continente y para la reactivación. En este sentido, y entro ya un poco en materia del emprendimiento social, nosotros pensamos que el emprendimiento social tiene que ser una
uno de los pilares de esta reactivación económica, por varias causas. Vamos a verlas, pero al mismo tiempo también me gustaría ir lanzando una serie de guiños o de alguna manera pistas a todos aquellos emprendedores y emprendedoras que están hoy aquí con nosotros, ¿no? Sobre cuáles van a ser las pretensiones y por dónde van a ir los tiros en materia de la reactivación económica y cuál es el papel de los emprendedores sociales en este contexto. Nosotros lo hemos ordenado en 4 pretensiones, ¿vale? Fijaos que nos quedan 10 años para conseguir completar o accomplish en inglés los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿no? Y como vemos bien en el Objetivo 17, esto es un tema de todos, no solamente de los gobiernos, sino también de las empresas, de las organizaciones del tercer sector y, por supuesto, de la ciudadanía. Quedan 10 años. Esta ya no es la década de setear los indicadores, es la década de activarse y ponerse manos a la obra en hacer cosas que transformen y que nos permiten acercarnos a los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, va a haber, por ejemplo, muchísimos fondos, ¿no? Como hablaban Emilio y Raúl anteriormente. Pero sí me gustaría, antes de pasar al tema económico-empresarial, centrarme un poquito en la ciudadanía porque es una pista también sobre el consumidor que llega, ¿no? Fijaos que el poder de la ciudadanía en España, que solamente la bolsa básica, la cesta de la compra básica de los españoles es el 10% del PIB. El poder que tiene la ciudadanía para transformar la sociedad en la que vive y el mundo a través de su simple decisión de compra del día a día de huevos y fruta es increíble. De hecho, la sociedad española es una de las sociedades que tiene un gran potencial por la solidaridad. El 79% de los españoles están intentando gastar en la economía local, en los comercios de barrio, pese a todas las corrientes digitalizadoras, ¿no? Y de los grandes monstruos de Internet y del e-commerce, para intentar ayudar a su comunidad. España es líder en trasplantes, 114 trasplantes por cada millón de habitantes. El segundo país es Estados Unidos con 31, 4 veces menos, ¿no? Aquí vemos un enorme potencial que está por capitalizar y todo esto lo que nos anima es desde el emprendimiento social a apostar por él porque hay una sociedad detrás que precisamente lo respalda, ¿no? Ahora sí ya me voy a la pretensión 2, que es con, ojo, todavía no emprendedores, pero sí el tejido que ya existe. Y nos vamos a centrar en las pymes. Fijaos, las pymes son el 99,8% del tejido empresarial de este país. El 63% del valor añadido bruto del país es producido por las pymes y emplean a más del 66% de la fuerza de trabajo de este país. Son un sector clave y son un agente que es principal. El tema está en que está muy atomizado y tiene poco tiempo, pero tiene muchos retos también en los que tiene que ponerse las pilas. Y aquí es fundamental 2 cosas. La primera es la sostenibilidad, esa transición a la sostenibilidad, y segundo, la digitalización de sus negocios. Y ojo, porque esto son 2 caras de una misma moneda. Todas las tendencias internacionales que hemos visto unen sostenibilidad y digitalización. No son posibles una sin la otra en el mundo en el que vivimos, exceptuando algunos pocos casos. Es súper importante considerarlas y verlas de la mano. No solamente porque es lo que hay que hacer, porque tenemos una serie de retos en este siglo XXI como el cambio climático o el aumento de la igualdad, de la desigualdad, sino casi ya por pura supervivencia empresarial. Como hemos visto antes, la sociedad cada vez valora más la sostenibilidad como una pauta de compra, ¿no? La tercera pretensión sería el hecho de lograr unas estructuras económicas que siempre estuvieran innovando. Y aquí es donde sí ya entran los nuevos emprendedores. Fijaos, el concepto de emprendedor viene del francés, significa el que hace las cosas. En muchas sociedades no es un concepto meramente económico de emprendedor, sino que es el concepto del que hace cosas de manera diferente. El que se desmarca de lo que ya está asentado, de las estructuras normales,
y empieza a generar valor desde otro sitio, tiene otras maneras, ¿no? En ese sentido, disponer de una cultura emprendedora a lo largo de todo el país, no solamente emprendimiento desde aquel emprendedor como vosotros y vosotras, sino también dentro de las propias empresas, de esa cultura emprendedora, ese espíritu, es algo que hace que la economía esté en permanente revisión y evolución. Y esa es la mejor manera de resiliencia, tanto para esta como para las futuras crisis. La última pretensión de la que me gustaría hablar y detenerme un poquito más es el hecho de alcanzar un desarrollo territorial sostenible, resiliente e inclusivo en todo el territorio. Aquí, ojo con lo que acabo de decir, suena muy fácil y es tremendamente difícil. Desde Impact Hub hemos sacado o averiguado lo que son los ecosistemas de impacto, que es sobre lo que me gustaría detenerme. Son ecosistemas de emprendimiento de emprendedores sociales y medioambientales. Y esta palanca va a ser clave durante los próximos 10 años. ¿A qué me refiero cuando digo un ecosistema de impacto? Nos referimos a un ecosistema que tiene una visión que permite generar un caldo de cultivo que genere valor, es decir, un caldo de cultivo en el que los emprendedores puedan desarrollarse, pero siempre considerando 3 ejes. No solamente el económico empresarial, que es normalmente el que suele primar, sino también el sociocultural y el medioambiental. Y esto es lo que vamos a ver ahora como una razón clave para la reactivación económica. Mirad, en Impact Hub hace un año empezamos un proyecto que ha terminado con un estudio, este índice de ecosistemas de impacto, en el que lo que nos propusimos era intentar entender por qué en el Amazonas hay millones y millones y millones de árboles y de vegetación y por qué en el desierto de Atacama, el territorio del planeta Tierra más seco del mundo, no hay ni uno solo. Ojo, en ambos ecosistemas se da la vida, pero una de la otra es muy diferente, ¿no? Entonces, llevando este término que viene o que agarramos de la biología y trayéndolo un poco al mundo humano, nos damos cuenta que hay una serie de territorios que tienen ecosistemas que permiten generar muchísimo valor, muchísimo emprendimiento, muchísimo empleo, muchísimo trabajo y que además todo lo que hacen va en consonancia con un desarrollo territorial que es medioambientalmente positivo y socialmente más inclusivo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a estudiar todo esto y nos dimos cuenta de que necesitábamos desarrollar un modelo que nos permitiera medir todo aquello que intuíamos, pero que de alguna manera no llegábamos a cuantificar con números, ¿no? Entonces es por lo que un año de trabajo después lanzamos entre todos los hubs de Iberia este índice de ecosistemas de impacto, que os voy a explicar muy brevemente porque luego podréis acceder a él en la web y ver cuáles son los resultados de los diferentes ecosistemas y las herramientas que tienen, ¿no? Fijaos, quizás la aproximación más exitosa o el gran valor añadido de Impact Hub a esto es que si bien normalmente todos los estudios que hay sobre el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento vienen o se centran desde lo económico y lo empresarial, desde Impact Hub le hemos dado una vuelta de rosca a esto y hemos metido 3 ejes. Ese, pero otros 2 más, el sociocultural y el medioambiental. Los 3 al mismo nivel y los 3 de manera holística explican muchísimas cosas. Y los resultados que hemos conseguido con esta visión triple, que es una visión además que va en consonancia con el triple balance, que va en consonancia con las nuevas tendencias, ¿no?, para entender las cosas en el siglo XXI, nos arroja resultados diferentes a los normalmente vistos. Este estudio también contempla los 6 ámbitos del modelo de Eisenberg, que estos son las partes que conforman un ecosistema, pues las políticas, la finanza, lo tenéis ahí, ¿no?, la cultura, el mercado, el talento, el capital humano, la estructura, y nos permite también medir cada una de esas esferas y también hacerlo a través de 4 niveles de vibración. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que quiere decir es que un ecosistema no es algo estático. Un ecosistema está en constante cambio, evolución, crece, decrece, cambian los agentes, se suman otros. Y la realidad es que los ecosistemas generan vibración. Y a cuanta más vibración, más valor, ¿no? Más valor generan esos ecosistemas. Bueno, todo esto lo metimos en una paella y lo que nos salió fue este modelo que parece como muy complicado, realmente no lo es. Fijaos, los 3 ejes de los que hablaba antes son estos 3 ejes que tienen 3 colores diferentes, el económico empresarial, el sociocultural y el medioambiental. Cada eje es casi como una flor, ¿verdad? Tiene una serie de pétalos a su alrededor. Estos pétalos son agrupaciones de índices, son indicadores que nos permiten medir el desarrollo del eje del ecosistema. Y en conjunto nos arrojan resultados muy interesantes. Me gustaría también incidir en esta maraña, también parece compleja, no lo es. Realmente aquí lo que estamos viendo son 3 colores. Están ordenados en esta lista horizontal los 21 grupos de indicadores y a través de un modelo estadístico hemos visto la interrelación que hay entre cada uno de los grupos de indicadores. ¿Qué es lo que nos da? Los resultados nos arrojan que si bien, como veis y se ve muy bien visualmente, el eje económico empresarial, todos los indicadores que miden lo económico están súper bien agregados y son casi como un mazo, son muy sólidos y están correlacionados entre sí, el índice medioambiental se queda aislado en la izquierda con mucha menor correlación, ¿no? El sociocultural está un poco en el puente, pero está mucho más interrelacionado con el eje económico. ¿Qué quiere decir esto? Traduciendo. Lo que quiere decir es que aquellos ecosistemas que tengan en cuenta el eje medioambiental, todas las políticas medioambientales y todo el desarrollo medioambiental de una región van a ser ecosistemas que sean más potentes a la hora de emprender. Y os voy a explicar por qué. Porque los ecosistemas, fijaos, después de intentar ordenarlos en un ranking, que lo tenéis en el estudio, realmente nos hemos dado cuenta que los ecosistemas no son ni mejores ni peores, son simplemente diferentes entre sí. Y aquí vemos el malagueño que se sitúa junto con algunas provincias de Andalucía, también con Canarias y la Comunidad Valenciana. Pero realmente, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto? Fijaos, lo primero es que el siglo XXI está lleno de retos. El modelo de crecimiento que tenemos nos ha traído algunos problemas que son muy graves, como puede ser el cambio climático o la desigualdad. No tenemos que pensar que bajo las mismas variables de crecimiento vamos a conseguir resultados diferentes. Si queremos cambiar los resultados que estamos teniendo actualmente, tenemos que cambiar el caldo de cultivo que los hace posibles. Y esto estamos hablando del ecosistema, que es la clave para la reactivación. Por eso, unas políticas públicas que estén orientadas al fomento del ecosistema y una coordinación entre los agentes, entre los emprendedores, los hubs, los coworks, las agencias de emprendimiento, las incubadoras, las aceleradoras, los fondos de inversión, es fundamental. Que hablen entre sí, que se coordinen y que generen colaboración pública o privada, que es la argamasa que permite evolucionar el ecosistema. La administración pública es muy importante, es un agente fundamental, pero no es el único. El ecosistema es como un bosque, es diverso y todo está relacionado entre sí, ¿no? No es posible que crezcan árboles tan altos si no hay hongos que vayan favoreciendo la humedad y repartiéndola por el bosque, ¿no? Pues ese nivel de interrelación es el que traen los ecosistemas. Y otra de las conclusiones más importantes, y ya termino para el turno de preguntas, es que cuando aquellos ecosistemas que consiguen una mejor armonía entre los 3 ejes y consiguen impulsar no solamente el económico empresarial, sino también el sociocultural a través de medidas concretas y el medioambiental y armonizarlos entre sí, son ecosistemas que pasan a ser de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquier emprendimiento en su interior
ya sea un emprendimiento de cualquier sector, tiene una visión que está alineada con un impacto social o medioambiental positivo, porque el ecosistema así lo favorece, ¿no? Entonces, bueno, desde Impact Hub queríamos acortar o aportar esta conversación, ¿no? Que va un poquito en consonancia con los ecosistemas y con el fomento precisamente de establecer ese nido que hace que todos los emprendedores y emprendedoras puedan encontrar facilidades para no solamente sobrevivir, sino escalar y generar impacto a la par que rentabilidad, ¿no? Que al final es lo que estamos hablando, lo que hablaban anteriormente Emilio y Raúl, y de lo que vamos a seguir hablando siempre. Y con esto, Víctor, yo creo que tenemos para turno de preguntas si las hay. Bueno, Alberto, gracias por tu exposición. No es mi campo profesional, pero te garantizo que has hecho una síntesis perfecta de lo que une este nuevo modelo de emprendimiento social con los posibles fondos de recuperación que nos pueden llegar de la Unión Europea, que nos van a llegar de la Unión Europea. De hecho, los participantes, las preguntas que están haciendo van todas en orden a que la administración tiene que también jugar un papel importante en este nuevo modelo, ¿no? Porque parece que flota un poco sobre todo el escenario el papel que tienen que jugar las administraciones. De hecho, María del Mar nos hace una pregunta que si fuéramos capaces de contestarla en estas jornadas, nos ponían el nombre a una calle en cualquier ciudad. Dice que cómo y dónde se pueden solicitar estas ayudas que has nombrado, ¿vale?, por parte de la Unión Europea. En primer lugar. Bueno, pues lo primero sería contestar que todavía no están definidos los mecanismos administrativos. Es decir, todavía no hay una ventanilla que uno pueda meterse o pueda ir o pueda meterse en el portal web y pueda solicitar, ¿no? Y de hecho, ahora mismo hay una disputa entre lo que estábamos hablando, ¿no? Grandes proyectos tractores, muy grandes en capital, hablamos de pues proyectos de cientos de millones de euros, ¿no? Versus proyectos que son de la economía que hablábamos antes también, ¿no? Real, ¿no? La economía que nosotros vemos, ¿no? En el día a día y que nos alimenta y idealmente nos nutre. Entonces, en ese sentido tenemos que esperar un poco. Hay que seguir atentos a lo que está pasando, porque yo creo que sí terminará habiendo mecanismos por los cuales aquellos emprendedores, aquellas pymes puedan beneficiarse de estos fondos, aunque no sea directamente, sí indirectamente, a través de paquetes de digitalización, paquetes de sostenibilidad, paquetes en los que la inversión sea orientada a dar un salto en tu modelo de negocio, ¿no? Es cuestión de esperar y de seguir muy, muy, muy atentos. Desde luego, todo el sector que impulsamos los ecosistemas de emprendimiento estamos así, y de hecho también estamos intentando decirlo donde nos quieran escuchar, ¿no? El hecho de que cuanto más seamos diciendo, oye, que bajen aquí los fondos, que aquí es donde generamos empleo y generamos economía real, pues aquí es donde tienen que llegar, ¿no? Muy bien, desde el Ayuntamiento de Málaga, desde la modestia de las solicitudes que el Ayuntamiento de Málaga puede hacer a esta iniciativa de reparto de fondos, hemos presentado alguna ficha importante precisamente para potenciar ese tejido de pequeñas y medianas empresas, emprendedoras y de autónomos, para ver de qué forma podemos ayudar a ese ecosistema de la ciudad a competir en este mundo real, porque al final hay un mundo real, ¿vale?, con las grandes empresas y las grandes, inversiones, ¿vale? Guillermo nos pregunta, nos plantea que si sería posible aplicar un tipo impositivo específico a este tipo de iniciativas. Y la uno con una pregunta, Alberto. Todo esto que estamos hablando, que suena perfectamente bien, ¿realmente se puede llegar a materializar dentro de todo escenario de reparto de fondos? Es decir, ¿se puede materializar este nuevo modelo de ecosistema dentro de lo que es la trayectoria en un mundo de fondos de ayuda más convencional? ¿O es todo una pequeña utopía que todavía tardará en llegar? La verdad, Víctor, es que no hay muchas ocasiones anteriores en la historia para fijarse, para ver qué pasó entonces y qué pasa ahora, ¿no? Creo que
Ahora mismo se está escribiendo la historia al mismo momento que la estamos contando y ese es precisamente el gran reto, el hecho de intentar bajar los fondos con mecanismos administrativos que nos permitan reconducir todo a la economía real. Por ejemplo, actualmente se ha metido dentro de la conversación principalmente, obviamente, los ministerios del Gobierno de España y también las comunidades autónomas. Pero nosotros estamos intentando hacer fuerza para que sean precisamente las diputaciones y los municipios los que también tengan acceso a esos fondos y capacidad de decisión, porque ellos son los que están más cerca de los ciudadanos, de los emprendedores y emprendedoras. Están más cerca de la economía real porque son la administración más cercana. Entonces, ellos son los que también tienen mucho que decir acerca de cuáles son las necesidades. ¿Tiene que haber una estrategia coordinadora? Claro que sí. ¿Tiene que haber diferentes escalas y tiene que haber proyectos tractores de I+D y de alta tecnología? Claro que sí. Pero también tiene que haber otras cosas, porque la gran mayoría de las preguntas que vamos a resolver en este siglo, la respuesta está en la biología. Y como he dicho antes, ¿no? Los ecosistemas, los bosques... en los bosques, para que existan árboles gigantes, tiene que haber un montón de hongos, tiene que haber insectos, tiene que haber un montón de cositas que están interrelacionadas. No es posible generar grandes proyectos si no hay un caldo de cultivo rico detrás. Y en relación a la segunda pregunta, o la primera que nos hacía Guillermo, sobre el tipo impositivo, antes de meternos en un tipo impositivo para los emprendedores sociales, yo me metería en un paso antes, que es lo que estamos haciendo desde The Good Lobby, sumando fuerzas todos los agentes del ecosistema de emprendimiento social, junto con B Corp, por ejemplo, entre otros, en el que estamos haciendo un Good Lobby en la Comisión Europea para intentar sacar una razón social, una catalogación de empresa específica para emprendedores sociales y que esa catalogación no sea solamente de régimen económico, sino que contemple otro tipo de indicadores, como son los indicadores de impacto. Y que además pueda tener esa diferenciación también en impuestos, pero también en otras muchas cosas, ¿no? Porque está probado que la realidad de los emprendimientos de impacto son emprendimientos que generan empleo de calidad y son emprendimientos que generan un impacto positivo en la economía más local. Entonces tenemos que cuidar eso. La mejor manera para empezar es hablar de un régimen único y diferenciado de los demás para conformar una empresa, ¿no? Junto a la sociedad limitada, sociedad anónima, pues el régimen de la sociedad de emprendimiento de impacto social. Muy bien. Para terminar, no sé si tenemos un par de minutos para que puedas responder concretamente. Una pregunta es de cosecha propia mía, ¿vale? Has hablado de que los ecosistemas son diferentes en cada sitio. En ese panel aparecía la ciudad de Málaga, ¿vale? No sé si está bien o mal posicionada, pero a ver, ¿qué potenciales tiene Málaga en un ecosistema de este tipo? La primera pregunta, concretamente. Y luego, perdona, así ya me contestas de seguido, nos preguntan muchos panelistas que de qué manera se pueden unir a esa red de Impact Hub en Málaga. Vale, perfecto. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, el índice de ecosistemas no habla de Málaga la ciudad, sino que habla de Málaga la provincia agregada. La verdad es que Málaga tiene muchísimas posibilidades por su contexto. Es un ecosistema que tiene una gran ciudad muy potente en su interior, no todos los ecosistemas la tienen, que genera una atracción de talento, genera una atracción de inversión, genera una atracción de riqueza desde un punto de vista muy rico, no solamente económico, ¿no? Sino de muchas otras cosas, que además tiene una combinación muy fuerte hacia lo rural, por el contexto en el que se da la región, ¿no? La provincia. Eso está por explotar. Es decir, el hecho de poder aunar lo rural con lo urbano de una manera virtuosa y poder impulsarlo, creemos que es fundamental en el futuro del ecosistema en Málaga. Es cuestión de trabajar en colaboración público-privada con el resto de agentes del ecosistema, diagnosticar y desarrollar políticas que vayan encaminadas a eso. Y en la segunda pregunta que tengo, o que me hacíais, es el tema de la red Impact Hub, de cómo se puede ser miembro de la red.
Mirad, podéis meteros en la página web de Impact Hub buscándola en Google. En el caso de Málaga es un hub que está todavía por abrir. Desgraciadamente la pandemia ha puesto las cosas bastante complicadas a nuestra red. Sin embargo, estamos sobreviviendo y de hecho pensamos que somos fundamentales en el futuro en este contexto de reactivación como un agente facilitador. Y se puede formar parte de la comunidad de Málaga, pues creo que va a abrir en los próximos meses y de hecho ya podéis entrar en la página web y consultar las diferentes maneras de agregarse. Se puede entrar mediante una membresía y allí se puede acceder ya a todos los servicios de soporte de emprendedores sociales que la red internacional tiene, ¿no? Encantados y encantadas de poder atenderlos. Sí, mira, ahí está saliendo la web que nos pone Silvia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Hemos aprendido mucho y a ver si es posible que esa colaboración público-privada haga posible que estos modelos tan innovadores de emprendimiento social tengan recorrido en los futuros años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Muchas gracias a los dos, Alberto y Víctor. Ha sido una charla estupenda y Víctor la ha dinamizado estupendamente bien, a pesar de que nos decía al principio que no era su área. Yo creo que no, vamos, si no lo dicen no lo notamos en absoluto. Y bueno, y el dinamismo que tenía el chat ya no os quiero ni contar, ¿no? Estabais ahí entre todos mandando direcciones, bueno, también para acceder a ayudas, para acceder a información, para acceder a este hub, a desde luego, esta herramienta que yo creo que es muy interesante para muchos emprendedores sociales de nuestra provincia y que creo que la van a usar. Bueno, pues después de esta segunda ponencia vamos a nuestra microcharla, una microcharla que va a correr a cargo de Jorge Barrero, del director general de la Fundación Cotec para la Innovación. Para un poco ponernos en situación, la Fundación Cotec para la Innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Cotec, que cuenta con cerca de 90 patronos aproximadamente entre empresas privadas y administraciones en los ámbitos regional y local. Y bueno, y su majestad, el rey Felipe VI, es el presidente de honor. La Fundación Cotec se distinguió sobre todo en los años 90 por realizar una intensa labor en favor de la innovación tecnológica de las empresas españolas. En el cumplimiento de esta misión, pues Cotec destacó principalmente en dos actividades: servir de observatorio de I+D+I en España y proporcionar además análisis y consejos en materia de innovación, tecnología y economía. Desde el año 2001, además, Cotec está en Italia y desde 2003 en Portugal, lo cual pues, les hace tener un carácter internacional y darle desde luego un impulso a la innovación muy interesante. Desde 2015, además, Cotec es un verdadero agente de cambio que contribuye al desarrollo de la economía y a la sociedad española, por supuesto, partiendo de una definición muy ambiciosa o más ambiciosa de lo que habitualmente conocemos de lo que es la innovación. Ellos dicen, voy a leer textualmente, que la innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Y de eso va esta microcharla que nos llega del director general de la Fundación Cotec para la Innovación, Jorge Barrero. Así que os dejamos con ella. Hola, muchas gracias por contar con Cotec para este foro. Me gustaría compartir con vosotros algunas ideas de la Fundación sobre nuestro objeto de estudio, la innovación, y sus vínculos con otros dos conceptos igualmente amplios y ambiguos, como son el progreso y la desigualdad. ¿Qué es el progreso? Bueno, habrá incluso quien niegue el hecho de que existe un progreso en la civilización, pero yo creo que hay un amplio consenso en que algunas cosas pueden mejorar y de hecho han mejorado a lo largo de la historia. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que es mejor el conocimiento que la ignorancia, en que es mejor la salud que la enfermedad, en que es mejor la solidaridad que el individualismo. Yo creo que son conceptos suficientemente consensuados como para hablar de una cierta línea de tiempo y evaluar si verdaderamente avanzamos hacia un mundo mejor del que venimos o no.
¿Por qué empiezo por aquí? Bueno, porque la innovación es seguramente la herramienta que nos ha permitido conquistar de manera más rotunda el progreso, y no ahora, sino a lo largo de la historia. Ojo, estoy hablando de innovación, no de tecnología. La tecnología es una mera herramienta, es una de las muchas herramientas que ofrece la innovación. Para innovación, para Cotec, la innovación es algo muchísimo más amplio. Es todo cambio basado en el conocimiento que aporta valor. No solo cambio tecnológico, no solo conocimiento científico y no solo valor económico. Y la innovación es por tanto, un elemento central en el progreso de las sociedades. Es de hecho lo que más nos diferencia seguramente del resto de las especies animales. Pero la innovación es un generador nato de desigualdad. ¿Y por qué? Porque ninguna innovación se puede producir de manera simultánea en todos los lugares del mundo a la vez y difundirse de manera instantánea. Todas las innovaciones tecnológicas, pero también otras de carácter más organizativo, como, no sé, la propia democracia, ¿no? O los derechos humanos, que también pueden ser entendidos como innovaciones en este sentido amplio, no surgen en todo el mundo a la vez. Y eso significa que en los lugares donde surgen las innovaciones hay una cierta ventaja frente a aquellos donde todavía no se han difundido. Y esto supone un generador nato de desigualdad, al menos de bolsas temporales de desigualdad. Es muy importante, cada vez va a ser más importante, hablar en estos términos del impacto social de las innovaciones y trabajar en políticas adecuadas para corregir esa situación de partida que he citado y que hace que cualquier mejora, cualquier innovación suponga en un momento determinado una diferencia entre quienes pueden acceder a ella y quienes no pueden hacerlo. Tenemos ahora un ejemplo muy claro con la vacuna, donde pues, la situación es muy diferencial en los diferentes lugares del mundo, pero insisto, esa reflexión es la misma en cada nueva idea productiva, nueva idea útil que surge en cualquier lugar del mundo. Ese es el marco en el que nosotros entendemos que debe situarse el concepto de innovación social, ¿no? Un concepto que, también hay que decirlo, es bastante confuso o al menos ambiguo en función de con quién hables. No existe un estándar de lo que es o no innovación social. Y de hecho, aquí en Cotec, en estos años que hemos estado observando muchas escuelas diferentes, algunas más académicas, otras más que vienen del mundo de la cooperación o de la acción social, otras otras voces que llegan, por ejemplo, del ámbito de la responsabilidad social empresarial o de los movimientos de innovación abierta. Todos tienen su propia definición de innovación social y en realidad creo que se podrían agrupar esas definiciones en tres conjuntos distintos que se pueden establecer usando nuestra propia definición de innovación. Recuerdo, cambio, conocimiento y valor. Todo cambio basado en todo conocimiento que aporta todo valor. Bueno, pues cuando hablamos de innovación social hay algunos colectivos que están pensando que el cambio sea social, es decir, que el cambio afecte a estructuras muy profundas y básicas de nuestra sociedad. Y te dirán que ninguna innovación puede ser social si el cambio que persigue no lo es. Pero luego hay otra corriente de trabajo que se centra en que el conocimiento sea social. Es decir, que con independencia de la naturaleza del cambio que se persigue, lo que sea social o se socialice sea la manera de acceder a ese conocimiento. Y ahí pues encontramos todos los movimientos, por ejemplo, de los makers, el movimiento de Creative Commons, los movimientos que buscan sobre todo la manera en la que se produce el conocimiento. Y luego hay una tercera escuela que se centra en que el valor sea social.
Y bueno, son tres corrientes que no siempre van juntas. Nosotros a priori en Cotec no nos posicionamos a favor de ninguna en concreto. Creemos además que existen innovaciones que son sociales en cuanto al cambio, al conocimiento y al valor, pero sí es cierto que dada el actual nivel de dispersión o de confusión que existe en el ámbito de la innovación social, en este momento estamos mucho más interesados que en la definición del término en aportar métricas o indicadores que permitan medir precisamente estos tres fenómenos a los que me he referido. Cómo medir el nivel de cambio que suponen las innovaciones, cómo medir el tipo de conocimiento que subyace en ellas, y también cómo medir el impacto final que producen. Es ahí, en la medición de esos tres elementos, en donde desde nuestra fundación queremos aportar humildemente, porque es un reto muy complejo. Y bueno, al tiempo que hacemos eso, pues estamos muy atentos a todos esos elementos del ecosistema de innovación social que, desde posiciones diferentes, ¿no? Y a veces, en algunos casos poco conciliables, pues están ofreciendo lo mejor para intentar que este progreso al que me refería al inicio de mi intervención pues siga ocurriendo y ocurra de una manera cada vez más sostenible, más inclusiva, ¿no? Y que sea un progreso para todos y no solo para unos pocos. Muchísimas gracias y os deseo una feliz jornada. Bueno, pues ahí teníamos esa ponencia que hemos podido disfrutar, esa microcharla de Jorge Barrero, el director general de la Fundación Cotec para la Innovación, que bueno, nos hace pensar a todos, que nos tiene a todos un poco en la reflexión. Yo creo que además en este momento en el que hemos llegado al final de las charlas de las dos jornadas, tenemos un montón de conceptos. Además veo que el chat de los panelistas y participantes está bastante dinámico. Creo que hay mucho todavía trabajo por hacer, que hay mucho que diseñar, pero creo que los mimes están puestos, que existen herramientas y que además aquí se ha intentado dar una visión bastante global y completa de esas herramientas. Yo sigo además con mucha ilusión porque se terminan aquí las ponencias, pero la feria virtual sigue abierta, como muy bien todos sabéis, que la tenéis abierta esta tarde también. O sea, hoy estamos hasta las 3 de la tarde. Tenemos también hasta las 8 la posibilidad de hablar, desde las 4 hasta las 8, la posibilidad de hablar con los expositores. Igualmente os recordamos que tenemos la oficina de atención al emprendimiento hasta las 3 de la tarde también, por la mañana, y de 4 a 8. Así que yo creo que una manera muy bonita de terminar este encuentro face to face que estamos teniendo por esta herramienta tecnológica es hacer otro paseíto por lo que es la zona expositiva. Si os parece bien, vamos a irnos de nuevo para allá para poder, vamos a compartir pantalla, al área de exposición nos vamos a ir otra vez porque nos quedaba una conversación pendiente, si no me equivoco. Vamos a verla, una conversación pendiente que habíamos tenido con una empresa, si no recuerdo mal, era Sierra Bella. A ver si ahora podemos conectar con ella. A ver. Estábamos intentando compartir pantalla para poder pasear por la zona expositiva. Ahora a ver si esto, yo tengo mis cositas también, yo ya tengo cierta edad y a veces las herramientas tecnológicas se me resisten. Pero bueno, lo bueno que tenemos todos en esta feria, como cualquier otra feria expositiva, es que tenemos ahora todo el tiempo del mundo para pasearnos sin ningún problema. Aquí tenemos Sierra Bella, de nuevo nos habíamos quedado aquí. Vamos a abrir el chat de nuevo. Vamos
con aquella pregunta que les habíamos planteado. Hola. A ver si está Noemí por ahí ahora. A ver, veo que marcáis la diferencia. A ver, ¿están por ahí, Noemí? Ay, ya voy. Hola, a ver, ahí está Noemí. Bueno, pues te repito la pregunta, Noemí. Veo que marcáis la diferencia haciendo hincapié de igualdad de género en vuestro activo humano. ¿Cómo ha repercutido vuestra actividad en el impulso de estas características en vuestra zona de influencia más cercana? A ver, ¿qué es la Sierra de las Nieves? Porque os lo recordamos que está ubicada esta empresa en la Sierra de las Nieves. A ver quién nos contesta, Noemí. Está en Tolox, en un pueblo de 2000 habitantes. Bueno, es una zona preciosa, ¿eh? Para tener un vivero. Vamos, el verde allí es espectacular. ¿Qué más nos cuenta Noemí? Este año hemos sido premiados a nivel andaluz. Anda, mira qué bien. Enhorabuena. Con el premio Buenas Prácticas. Entiendo que tiene que ver pues con todo lo que es proceso productivo. Ajá, de la Consejería de Desarrollo Rural. Muy bien. Noemí, a ver qué es lo que nos contesta. Por implementar lo que comentas, o sea, por el tema de fomentar la igualdad de género. Y sobre todo también tener en cuenta el activo humano, claro, fomentar la igualdad, ¿no? No estamos obligados a tener plan de igualdad, imagino, pero claro, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Hay un compromiso moral también, ¿no? Claro, efectivamente. Mira, ya Noemí me está explicando que es un compromiso de valores, correcto. Con las personas en prevención de riesgos laborales y al introducir a ver qué nos cuenta Noemí. El riego con ozono en nuestras plantas, qué maravilla. Para evitar fitosanitarios, qué bien, qué bien. Pues muchas gracias, Noemí, por atendernos un ratito. Continuamos nuestra visita. Vamos a irnos a nuestros ejes expositivos, a nuestros pabellones. Muy bien, vamos a irnos a tecnología para las personas, que me apetece. A ver, aquí, hombre, ahí tenemos a Avi, que fue el ganador de, bueno, el segundo premio de uno de los premios de emprendimiento, pero me interesa mucho Dadaishop. Tiene buena pinta, una tienda online accesible. Vamos a bajar un poquito, vamos a ver la definición. A ver. Dadai es un proyecto que decidí emprender como respuesta a la pregunta que me formulé después de... Bueno, está claro que estamos hablando de comercio electrónico accesible. Me parece súper interesante. Vamos a preguntarle a la persona que tenemos al otro lado, Victoria de Dadaishop. Vamos a preguntarle qué nivel de accesibilidad tiene hoy. Ahí está. Tiene hoy Internet, a vuestro juicio, y bueno, si no existe un marco legal que obliga a los negocios como a los edificios a ser accesible. A ver, ¿qué nos contesta Victoria? Si está por ahí. Ah, pues sí, la he leído. A ver, ¿qué nos pone?
nuestra principal misión es universalizar el uso de Internet para en línea con el objetivo 10 de la Agenda 2030. Mira qué bien se sabe ya los ODS, que busca reducir las desigualdades entre las personas, lograr que todos podamos participar de las compras online en plenitud, con autonomía e igualdad de condiciones. Por eso nuestra web está programada conforme a la norma de accesibilidad VGA 2.1, nivel AA. Esto se sabe lo que están haciendo, con el objetivo de que sea accesible para todos y todas las personas con discapacidad, para que puedan realizar sus compras de forma autónoma. Además de esta importante misión, nuestro proyecto trabaja para visibilizar, normalizar y empoderar a las personas con discapacidad, rompiendo con todos los mitos que giran en torno al colectivo. Muy bien, Victoria, pero te comentaba que si en Internet hay accesibilidad, en general, y si hay una normativa. Bueno, veo que es que estaba ya Victoria escribiendo. Fíjate, existe una directiva europea que desde su última publicación en 2018 obliga a España a ser accesible a los portales y a las apps de administraciones públicas, las empresas privadas con más de 100 trabajadores o que facturan más de 6 millones de euros, las universidades públicas y privadas, los instrumentos de cooperación internacional, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. En 2025 dicha norma también será de obligado cumplimiento para todo el sector privado. Anda, nos llena de orgullo saber que para entonces nosotros estaremos más que preparados y esperamos que de verdad la implicación en la universidad en tener sea total, claro, tanto en el sector público como el privado. Pues muchas gracias, Victoria, enhorabuena. Claro, porque nos vamos ya, hemos dejado a Victoria. Claro, es que realmente, si nos damos cuenta, hay gente que está ya muy preparada para estar, carita sonriente de Victoria. Hay gente que está muy preparada para estar. Bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no? Aquí están nuestros pabellones, que vais a poder disfrutar, como os decía, hasta las 8 de la tarde, que vais a poder hablar con ellos. Acordaros, atención al emprendimiento social, ahí tenéis una oficina que os van a poder atender a todos, que aquí tenemos a las entidades públicas y privadas que trabajan en el apoyo del emprendimiento en la provincia de Málaga. Todas ellas han hecho posible estas jornadas, esta feria y no se quedan aquí, es decir, termina la feria, pero ellas siguen trabajando todos los días para ayudar a todo aquel que tenga una idea de emprendimiento y si es emprendimiento social, pues qué os voy a decir, mucho mejor, ¿no? Porque además de producir riqueza para la provincia y para vosotros, para los emprendedores, estáis realmente mejorando el mundo. Aquí os dejamos con todas estas firmas que podéis ver vosotros, que podéis bichear, como solemos decir habitualmente, para que podáis disfrutar de lo que es esta feria de la Diputación Provincial de Málaga, que yo creo que ha sido un éxito, por lo menos para nosotros lo ha sido. Desde aquí quiero felicitar a todo el equipo que ha participado en la organización del evento, que ha sido un trabajo de verdad enorme y que se han comprometido 200% para que todo saliera realmente muy bien. Estamos muy contentos y orgullosos y aquí os dejamos en esta feria para que os paséis, para que os relacionéis y para que, que al final surjan esas sinergias, ¿no?, entre todos para conseguir un mundo mejor. Ha sido un placer compartir estos 2 días con todos vosotros. Mucha suerte, nos vemos pronto.